Buenas tardes, mi nombre es el doctor Eduardo Javier Guamaniti Pian, soy médico residente de segundo año de la especialidad de cirugía general y laparoscópica. El tema que voy a abordar el día de hoy está dirigido a los usuarios en general y se trata sobre el dolor abdominal y cuándo es una emergencia. Em, Antes de empezar con la exposición, y los usuarios debemos tener en cuenta lo siguiente. Primeramente, que el dolor abdominal es un signo muy frecuente que muchas veces no requieren un manejo por emergencia, ¿no? El dolor abdominal de aparición súbita y muy intensa casi siempre va a requerir que el paciente acuda por emergencia. Otro punto importante es que el dolor puede ser el único signo que nos indique la necesidad de una intervención urgente o de emergencia. Otra cosa importante que hay que tener en cuenta aquí es que hay un grupo poblacional, como son los adultos mayores, pacientes inmunosuprimidos, pacientes diabéticos, en donde la presentación clínica del dolor no va a ser igual que un paciente sin estos antecedentes, ¿no? Es muy difícil que estos pacientes suelen manifestar dolor abdominal. Y otro grupo muy importante, sobre todo, son los niños recién nacidos y lactantes, en donde ellos no van a manifestar de una manera adecuada la sensación del dolor, por lo cual la identificación de signos de alarma en ellos va a ser muy importante identificarlo nosotros como usuarios. Las causas del dolor abdominal, sobre todo el agudo, que es el más importante al momento de decidir si es que vamos a acudir a emergencia, pueden ser múltiples, ¿no? Va desde un proceso inflamatorio como una colitis, un proceso diarreico, puede ser por úlceras que son heridas, ¿no? Tanto en el estómago como en el duodeno, puede ser por contracciones musculares de la musculatura lisa, un dolor tipo cólico, o puede ser por una obstrucción al flujo sanguíneo en la irrigación de los intestinos. Entonces, todas estas causas me pueden originar un dolor abdominal. Y como podrán ver en la imagen, en el abdomen encontramos diversos órganos, ¿no? Por lo cual la ubicación del dolor también es algo muy importante al momento de decidir si vamos a ir a emergencia o no. Entonces, es muy importante que como usuarios sepamos qué es una emergencia, ¿no? Una emergencia es una situación que representa un riesgo inmediato para la salud o para la vida del paciente. Esto quiere decir que si estos pacientes o estos usuarios no son atendidos de manera oportuna, corresponde pues a un riesgo de vida inminente. ¿Ok? Entonces, eso es una emergencia y hay que saber y hay que conocer porque esto nos va a orientar a decidir en qué momento debemos acudir nosotros a la emergencia. Ahora, hay patologías que nosotros tenemos que tener en cuenta, que tenemos que conocer y que tenemos que identificar para poder decidir si amerita o no amerita ir al hospital de emergencia. Por ejemplo, el dolor abdominal por un cólico originado por una diarrea no va a requerir o no implica un riesgo significativo de muerte, ¿no? Al igual que una gastritis, al igual que los gases, al igual que la dispepsia, que es el malestar estomacal que se origina después de comer, el reflujo, la infección urinaria leve y el dolor menstrual, son patologías que hay que conocer que no significan un riesgo vital, o sea, no implican un riesgo de muerte, por lo cual en estos casos no va a requerir que nosotros acudamos por emergencia. Sin embargo, es importante tener en cuenta de que sí va a requerir un manejo médico, pero no por emergencia. El paciente ya deberá acudir por consultorio para tales casos. Importante conocer qué trastornos pueden suponer sí, un riesgo inminente de muerte para el paciente. Ya hablamos de las verdaderas emergencias. Eh, es importante que ustedes la conozcan y de esa manera también puedan identificar algunos signos que vamos a comentarlos más adelante. Por ejemplo, la rotura de un aneurisma aórtico, una perforación intestinal o una perforación por una úlcera también implica un riesgo inminente de muerte. La obstrucción de la irrigación del intestino es una patología también que amerita un abordaje quirúrgico de emergencia.
la ruptura de un embarazo ectópico, el quiste a pedículo torcido, la obstrucción intestinal para aquellos pacientes que tienen antecedentes de cirugías convencionales previas, la apendicitis aguda, ¿no? Que es una de las patologías más frecuentes en la unidad de emergencia que requieren un manejo quirúrgico, ¿no? Y la inflamación aguda del intestino también puede requerir un manejo quirúrgico de emergencia, ya que este puede llegar a perforarse o formar abscesos que van a requerir una atención de emergencia. Ahora, es importante también conocer que hay trastornos extraabdominales que causan dolor abdominal. Por ejemplo, el infarto de miocardio o el infarto cardíaco, sobre todo si es que este se produce en la base del corazón, puede generar un dolor irradiable al abdomen. La neumonía, sobre todo si son de bases pulmonares también. La cetocidosis diabética, todos los pacientes diabéticos que se complican con cetocidosis diabética también pueden cursar con dolor abdominal. Y otras enfermedades de la sangre como porfiria, la anemia falciforme, podrían generar también dolor. Y otra de las cosas también importantes que hay que tener en cuenta nosotros como pacientes es que hay picaduras, ¿no? Tanto de arañas o venenos que pueden generar dolor abdominal. Y eso es importante también al momento de nosotros evaluar a nuestro familiar o evaluarnos a nosotros mismos para poder decidir si vamos al hospital. Ahora, ¿cómo evaluamos el dolor? Ya sea nosotros mismos o algún familiar, es importante ver qué tipo de dolor es, ¿no? El dolor puede ser tipo cólico, puede ser tipo ardor, puede ser tipo retortijón, puede ser un dolor como opresivo o un dolor tipo hincada. Es importante también ver la presentación. Esta puede ser aguda, o sea, súbita, de un momento a otro, o puede ser un dolor que ya lo tenemos hace mucho tiempo, ¿no? Esto también nos va a orientar a decidir si vamos o no vamos a la emergencia. El curso de la enfermedad también es muy importante, ¿no? Hay que ver si este curso es progresivo o si se ha ido aumentando a lo largo del tiempo desde que inició, si es un dolor continuo que apareció y se mantuvo con la misma intensidad, o si es intermitente, si es que este aparece, desaparece, aparece y desaparece. La localización del dolor también es muy importante, ¿no? Esto va a depender mucho de los órganos que se encuentren afectados. Por ejemplo, en el abdomen superior, como podemos ver ahí, tenemos en este caso al hígado, tenemos parte del estómago, parte del duodeno y también el vaso. En el abdomen medio tenemos al colon transverso, que es este de aquí, al colon ascendente, el colon descendente y también en este caso los intestinos delgados. Y en el abdomen inferior vamos a tener al recto, ¿no? Que tenemos la vejiga, en las mujeres tenemos el útero y tenemos los ovarios. Entonces, poder determinar la localización del dolor también es muy importante, ¿no? Por ejemplo, el caso de apendicitis aguda, como podemos ver acá, ese es el apéndice, es un dolor en el cuadrante inferior derecho, pacientes mujeres, ¿no? Con dolor sobre todo pélvico, también en ese mismo cuadrante derecho o izquierdo, me puede suponer que un quiste se está torciendo o puede ser un embarazo ectópico roto, ¿no? La intensidad del dolor también es importante y va a ser uno de los factores que me va a poder determinar si yo voy a acudir a emergencia o no. Y las enfermedades de fondo, también nosotros tenemos que conocer qué enfermedades tienen nuestros familiares o qué enfermedades tenemos nosotros y que van a implicar una complicación de la misma. Por ejemplo, si yo he sido operado con una cirugía abierta y empiezo con dolor abdominal, empiezo con vómitos, puede ser que esté ante la presencia de una obstrucción intestinal por adherencias, ¿no? Si yo soy mujer y sufro, por ejemplo, de quistes y puedo sufrir o puedo estar cursando con una torsión del quiste ovárico que es una emergencia. Entonces, es muy importante que también sepamos qué enfermedades de fondo tenemos y conozcamos nuestra enfermedad y sus complicaciones para poder decidir en qué momento ir a emergencia. Ahora, ¿cuándo vamos a acudir al médico? Para ello es importante que podamos identificar los signos de alarma. O sea, estos signos de alarma yo tengo que identificarlos para poder decidir si voy a emergencia. Primero,
El dolor tiene que ser intenso. Un dolor intenso, muy intenso, es un criterio para poder decidir que vayamos a la emergencia, ¿no? Hay diversas patologías que me pueden originar un dolor intenso, por ejemplo, un cólico de un cálculo biliar me origina un dolor intenso, es una urgencia médica, amerita ir a emergencia para un tratamiento del dolor, ¿no? Una perforación intestinal o una perforación gástrica también me va a dar un dolor intenso, entonces también indicaría que nosotros acudamos por emergencia. Otra de los signos de alarma que hay que tener en cuenta son los signos de choque o shock. Por ejemplo, que nuestro familiar se desmaye, se desvanezca, esté con la frecuencia cardíaca elevada, la presión baja, que haya sudoración o en algunos casos también que haya trastornos del sensorio. O sea que tu paciente o el familiar curse con confusión, ¿no? Hable incoherencias, esté desorientado, etcétera. Otro signo de alarma que hay que tener en cuenta, por ejemplo, es los signos de peritonitis, que ya es una complicación de patologías de los intestinos, ¿no? ¿Cómo es un dolor por una peritonitis? Es un dolor constante que hace que la persona se doble del dolor y el dolor empeora cuando se toca suavemente a la persona o se golpea ligeramente. Usualmente estos pacientes son pacientes que tienen una posición antálgica, ¿no? Están doblados, o cuando tosen les duele, o cuando no, cuando caminan les duele. Esos ya son signos de peritonitis, ya es una emergencia, y hay que saber identificarlo y acudir oportunamente a emergencia. La hinchazón abdominal o distensión abdominal también es un signo de alarma, ¿no? Podemos estar frente a una obstrucción intestinal o inclusive también frente a una peritonitis, ya que el intestino por proceso inflamatorio suele dejar de moverse. Y otra de las cosas importantes que hay que tener en cuenta es sobre el dolor, ¿no? Si yo tengo ya un dolor más de 24 horas que no ha mejorado con un manejo observacional, o sea, estuve en mi cama, tomé, en este caso, algunos sintomáticos, y no mejora el dolor, es importante en estos casos acudir a emergencia. Ok, entonces es importante que nosotros sepamos estos signos de alarma, ya que esto nos va a poder orientar a decidir acudir por emergencia. Ahora, ¿qué no debemos hacer? Obviamente no debemos automedicarnos, ya que esto puede alargar el proceso de acudir a emergencia y puede originar que la enfermedad progrese con complicaciones. Por ejemplo, en el caso de una apendicitis aguda, si yo me automedico con analgésicos, antibióticos, la progresión de la enfermedad lleva a la perforación y obviamente la peritonitis. Entonces es muy importante que como pacientes, si tenemos un dolor abdominal, no automedicarnos, ¿no? Otra de las cosas importantes que hay que tener en cuenta es de no dejar pasar más de 24 horas los dolores intensos, ¿no? Generalmente esto va acompañado de la automedicación, ya que puede llegar a emergencia ya con complicaciones y obviamente las consecuencias pueden ser fatales. Y no debemos acudir a emergencia en casos que no ameriten. Obviamente ya sabemos cuáles son los signos de alarma. En los demás casos no deberíamos acudir a emergencia, ya que se puede saturar el servicio de emergencia o ya que también uno mismo se expone a acudir si es que no es necesario. Ahora, en los casos donde no encontremos factores de riesgo de una emergencia, no quiere decir que no vayamos a ir al hospital. Sí, tenemos que ir al hospital, pero no por emergencia. Lo ideal es que acudamos por un servicio de consultorio externo, ¿no? Entonces, eso sería todo. Espero que haya sido de importante y valiosa información para poder decidir en qué casos ir a emergencia. Gracias.